Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido experiencias que, hasta el día de hoy, siguen sin poder explicar. El expediente de esta noche reúne 4 relatos enviados por hombres que sirvieron durante años en el ejército. Todos pidieron permanecer en el anonimato. Algunos nombres, lugares y fechas fueron modificados para proteger su identidad. Esto fue lo que nos escribieron. Hola. No sé si esto realmente tenga explicación o si simplemente hay cosas que es mejor aceptar sin intentar entenderlas. Serví en el ejército durante poco más de 12 años. Entré siendo muy joven y pasé gran parte de mi carrera realizando patrullajes y operativos en diferentes estados del país. Por la naturaleza de mi trabajo prefiero no mencionar el lugar exacto donde ocurrió todo esto. Solo puedo decir que era una zona montañosa, muy alejada de cualquier población. En esa época nuestra unidad había sido enviada para realizar reconocimientos terrestres durante varias noches seguidas. No era una misión de combate. Era una operación de vigilancia. Éramos 2 patrullas. La nuestra estaba formada por 6 elementos. La otra, por 5. Cada grupo recorrería rutas distintas, pero siempre manteniendo comunicación por radio cada 30 minutos. Era un procedimiento completamente normal. La primera parte de la noche transcurrió sin novedad. El clima estaba despejado. La luna iluminaba lo suficiente para distinguir los senderos entre los árboles. El único ruido constante era el de nuestros propios pasos sobre las hojas secas. A las 11 de la noche hicimos el primer enlace por radio. Todo en orden. Media hora después volvimos a reportarnos. Sin novedades. Poco antes de la 1 de la mañana nos correspondía hacer el siguiente enlace. Nuestro operador tomó el radio. Patrulla 1 para patrulla 2, cambio. Silencio. Repitió el llamado. Nada. Pensamos que quizá habían entrado en una zona donde la señal era débil. Esperamos unos minutos. Volvió a llamar. Seguíamos sin respuesta. El teniente ordenó detener la marcha. Todos permanecimos en silencio. Solo se escuchaban insectos y el viento moviendo los árboles. Después de casi 5 minutos, el radio volvió a tener estática. Entonces escuchamos la voz del comandante de la otra patrulla. Era él. No había duda. Pero sonaba extraño. Muy despacio. Como si estuviera hablando con mucho esfuerzo. Necesitamos apoyo. La transmisión se cortó. El teniente respondió inmediatamente. ¿Cuál es su ubicación? Pasaron unos segundos. Después llegó otra transmisión. Estamos en el campamento. Y volvió el silencio. Todos nos miramos. No existía ningún campamento cercano. Al menos no uno activo. El operador revisó el mapa. Después levantó la vista. Nos dijo algo que ninguno esperaba. Había un antiguo campamento militar marcado a unos 3 kilómetros de nuestra posición. Llevaba abandonado desde hacía décadas. Nuestro teniente dudó unos segundos. Finalmente ordenó avanzar hacia ese punto. Mientras caminábamos intentábamos volver a comunicarnos. La única respuesta era la misma voz. Cada vez más débil. Siempre diciendo lo mismo. Necesitamos apoyo. Después de unos 40 minutos llegamos al lugar. Lo primero que vimos fueron los restos de varias construcciones de concreto cubiertas por vegetación. Parecía un sitio olvidado desde hacía muchísimo tiempo. No había vehículos. No había luces. No había huellas recientes. Nada. El teniente ordenó revisar el área. Entramos a una de las construcciones. El techo estaba parcialmente derrumbado. Las paredes cubiertas de humedad. Encontramos viejas literas oxidadas. Latas vacías. Pedazos de equipo completamente inservible. Era evidente que nadie había estado ahí en muchos años. De pronto el operador levantó la mano. El radio acababa de activarse otra vez. La voz volvió a escucharse. Pero esta vez no parecía venir del altavoz. Todos tuvimos la misma impresión. Sonaba como si alguien estuviera hablando dentro del edificio. Muy cerca de nosotros. ¿Hay alguien? Necesitamos apoyo. Mi compañero respondió casi por instinto. ¿Dónde están? No hubo respuesta. Solo volvió la estática. Salimos inmediatamente al exterior. Revisamos los alrededores. Nada. El silencio era absoluto. Después de casi una hora de búsqueda,
Recibimos comunicación desde la base. La otra patrulla acababa de establecer contacto. Estaban a más de 15 kilómetros de nuestra posición. Nunca habían perdido la comunicación. De hecho, aseguraban que llevaban más de una hora intentando localizarnos a nosotros. Cuando regresamos al cuartel pensamos que todo había sido una falla del radio. Eso creíamos. Hasta que uno de los oficiales más antiguos escuchó nuestra historia. Se quedó callado unos segundos. Después preguntó: ¿las transmisiones venían del campamento viejo? Respondimos que sí. El hombre suspiró. Nos dijo que muchos años atrás una pequeña unidad había quedado incomunicada durante una tormenta precisamente en ese lugar. Pidieron apoyo durante horas, pero el rescate nunca logró llegar a tiempo. No sé si esa historia sea cierta. Nunca investigué más. Solo sé lo que escuché esa madrugada. Y sé perfectamente la voz que salió por nuestro radio, porque pertenecía al comandante de la otra patrulla. Un hombre que, en ese momento, estaba a varios kilómetros de nosotros. Han pasado más de 10 años desde aquella noche. Ya no pertenezco al ejército. Sin embargo, cada vez que escucho la estática de un radio de comunicación, por un instante vuelvo a sentir el mismo escalofrío. Y todavía me pregunto, ¿quién fue realmente el que pidió ayuda aquella madrugada? El siguiente expediente fue enviado por un exmilitar que aseguró haber vivido esta experiencia durante una guardia nocturna. Como en todos nuestros relatos, algunos detalles fueron modificados para proteger su identidad. Esto fue lo que nos escribió. Hola. Durante mucho tiempo pensé que lo que ocurrió aquella noche había sido producto del cansancio. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero con el paso de los años entendí que hubo demasiados testigos para seguir creyendo eso. Serví en el ejército durante 8 años. Como cualquier soldado, pasé incontables noches haciendo guardias. La mayoría eran aburridas. Permanecer de pie durante horas, atento a cualquier movimiento, esperando que amaneciera. No era un trabajo emocionante. Era rutina. Precisamente por eso uno termina aprendiendo cada sonido del lugar. El viento, los insectos, los árboles, incluso el ruido de las botas de los compañeros durante el cambio de turno. Todo ocurrió cuando me asignaron vigilancia en un pequeño destacamento ubicado en una zona montañosa. El perímetro estaba dividido en 5 puestos. Cada centinela permanecía solo. Nos comunicábamos únicamente por radio. El reglamento era claro. Nadie podía abandonar su posición hasta que llegara el relevo. Mi puesto era el número 5. Quedaba un poco más alejado que los demás. A mi espalda solo había monte. Frente a mí, un camino de terracería que desaparecía entre los árboles. La primera semana fue completamente normal. Las noches eran silenciosas. Demasiado silenciosas. Fue durante la segunda semana cuando vi por primera vez al otro centinela. Serían cerca de las 2 de la madrugada. Escuché pasos sobre la grava. Pensé que era el oficial revisando las posiciones. Levanté la vista. Vi claramente a un soldado caminando por el camino principal. Llevaba casco, mochila, uniforme, rifle al hombro. No podía distinguir su rostro porque caminaba con la cabeza ligeramente inclinada. Lo extraño fue que nunca volteó hacia mi puesto. Simplemente siguió caminando. Desapareció detrás de unos árboles. No le di importancia. Pensé que sería parte de alguna revisión. A la mañana siguiente pregunté quién había recorrido el perímetro durante la madrugada. Todos me miraron extrañados. El sargento respondió: nadie. Pensé que estaban bromeando. No insistí. 2 noches después volvió a ocurrir. La misma hora. Los mismos pasos. La misma figura. Otra vez caminó lentamente frente a mi puesto. Otra vez desapareció entre la oscuridad. Tomé el radio. ¿Puesto 5 para central? ¿Quién anda haciendo recorrido? Hubo unos segundos de silencio. Después respondió el operador. Negativo, puesto 5. No hay personal fuera de posición. Miré nuevamente hacia el camino. Ya no había nadie. Sentí un escalofrío. Esa madrugada casi no pude concentrarme. Los siguientes días pregunté discretamente a otros compañeros. Uno de ellos evitó responder. Otro simplemente cambió de tema. Hasta que un cabo con varios años de servicio me dijo algo que no olvidaré. Si lo vuelves a ver, no le hables.
No entendía a qué se refería. Le pedí que me explicara. Solo respondió: hazme caso. No le hables. Las siguientes noches transcurrieron sin novedad. Comencé a pensar que todo había terminado. Hasta que llegó una madrugada con mucha niebla. Era tan espesa que apenas podía ver unos 20 metros delante de mí. Entonces escuché otra vez las botas. Tac, tac, tac. Esta vez el sonido era mucho más fuerte. La figura apareció lentamente entre la niebla. Venía caminando exactamente por el mismo lugar. Sentí la necesidad de confirmar que realmente había alguien. Le grité: alto, identifíquese. No respondió. Continuó caminando. Alto, nada. Solo seguía avanzando. Entonces hice lo que cualquier soldado habría hecho. Tomé el radio. Central, tengo un elemento caminando frente al puesto 5. Silencio. Después escuché la voz del operador. ¿Puesto 5? Repita. Volví a informar. Entonces respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Negativo. Según las cámaras térmicas, solo aparece una persona en ese sector. Usted. Sentí que se me helaba el cuerpo, porque la figura seguía caminando, cada vez más cerca. Intenté enfocar mejor. Seguía sin distinguirle el rostro. Solo veía el uniforme, las botas, el casco, y la cabeza completamente inclinada. Cuando estaba a unos 10 metros, desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente dejó de estar ahí, como si la niebla se lo hubiera tragado. El resto de la guardia fue eterno. Apenas amaneció pedí hablar con el comandante. Le conté todo. Pensé que me iba a llamar la atención. En cambio, abrió un cajón de su escritorio. Sacó una fotografía vieja. Me la puso enfrente. Era una imagen de un grupo de soldados tomada muchos años antes. Señaló a uno de ellos. ¿Era él? Sentí un nudo en el estómago. Aunque en la fotografía era mucho más joven. Lo reconocí inmediatamente. Era el mismo uniforme. La misma complexión. La misma forma de caminar. Le respondí que sí. El comandante guardó silencio unos segundos. Después me dijo que ese soldado había muerto durante una guardia nocturna en ese mismo puesto hacía más de 20 años. Nunca supe si intentaba asustarme o si hablaba en serio. Lo único que puedo asegurar es esto. Pedí mi cambio de puesto. Jamás volví a hacer guardias en el número 5. Y todavía hoy, cada vez que camino con niebla, evito mirar demasiado hacia adelante, porque tengo miedo de volver a escuchar aquellas botas. Y esta vez, que la figura decida levantar la cabeza. Hola. Llevo años pensando si contar o no esta historia. Cada vez que la recuerdo, vuelvo a sentir el mismo silencio que había en aquel cuartel durante las madrugadas. Entré al ejército cuando tenía apenas 20 años. Después de terminar mi adiestramiento me asignaron durante varios meses a un cuartel bastante antiguo. El lugar tenía décadas de existir. Habían remodelado algunas áreas, pero varios edificios seguían prácticamente igual desde que fueron construidos. Los soldados más antiguos decían que ese lugar tenía historia, que ahí habían ocurrido accidentes. Incluso mencionaban que durante muchos años funcionó como hospital militar improvisado. La verdad nunca puse atención a esos comentarios. En el ejército siempre existen historias para asustar a los recién llegados. Yo pensaba que era una más. Mi turno de guardia comenzaba a las 10 de la noche. Una de mis responsabilidades era recorrer un edificio que ya casi no se utilizaba. En la planta baja había algunas oficinas. En el segundo piso estaban antiguos dormitorios que permanecían cerrados. No había electricidad en esa parte del edificio. Solo una pequeña lámpara de emergencia iluminaba el pasillo principal. La primera noche fue completamente normal. La segunda también. Pero durante la tercera ocurrió algo extraño. Mientras hacía el recorrido escuché claramente el sonido de varias botas marchando. No era una persona. Eran muchas. Como si un grupo completo avanzara perfectamente sincronizado. Tac, 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 tac. El sonido venía desde el segundo piso. Pensé que algún grupo había llegado tarde al cuartel. Subí las escaleras. En cuanto llegué arriba, el ruido desapareció. Revisé cada habitación. Todas estaban cerradas con candado. No encontré absolutamente a nadie. Bajé nuevamente.
No le di demasiada importancia. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir. Exactamente a las 2:30 de la madrugada. El mismo sonido. El mismo ritmo. Esta vez esperé unos segundos antes de subir. Quería escuchar con atención. Las botas recorrían todo el pasillo. Era imposible confundirlo. Incluso parecía que alguien daba órdenes en voz baja. No alcanzaba a distinguir las palabras. Solo un murmullo. Cuando subí, otra vez. Silencio absoluto. Aquello comenzó a repetirse todas las noches. Hasta que decidí comentarlo con otro compañero. Pensé que se iba a burlar de mí. En cambio, me respondió algo que me dejó helado. Yo también las escucho. A partir de entonces empezamos a hacer los recorridos juntos. La primera madrugada no ocurrió nada. La segunda tampoco. Pensamos que quizá todo había sido coincidencia. Pero durante la tercera noche, mientras estábamos revisando la planta baja, volvieron a escucharse. Esta vez mucho más fuerte. No parecían 10 soldados. Parecían 50. Las botas hacían vibrar el piso. Nos miramos. Subimos corriendo las escaleras. Mientras más nos acercábamos, más fuerte era el sonido. Tac, 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 tac. Llegamos al segundo piso. Y entonces, todo se detuvo. El silencio era tan profundo que podíamos escuchar nuestra propia respiración. Mi compañero alumbró con la linterna hacia el fondo del pasillo. No había nadie. Seguimos avanzando lentamente. Las puertas seguían cerradas. Los candados seguían intactos. Cuando llegamos al final del corredor encontramos algo que ninguno de los dos pudo explicar. Una de las puertas estaba entreabierta. Era la habitación número 12. Los dos jurábamos que estaba cerrada unos minutos antes. Empujamos lentamente. La habitación estaba completamente vacía. No había camas. No había muebles. Solo polvo. Muchísimo polvo. Y, sobre el piso, había decenas de huellas de botas militares. Como si un pelotón entero hubiera marchado dentro del cuarto. Lo extraño era que todas las huellas terminaban en el centro de la habitación. No había marcas de salida. Solo de entrada. Reportamos inmediatamente lo ocurrido. A la mañana siguiente un oficial revisó el lugar. Las huellas habían desaparecido. Nos dijo que probablemente alguien nos estaba jugando una broma. Pero había algo que no podía explicar. La habitación seguía cerrada con el mismo candado que nosotros habíamos abierto durante la madrugada. Pasaron varios días. Las marchas continuaban. Siempre a la misma hora. Hasta que un subteniente, cansado de escuchar rumores, decidió acompañarnos. Nos dijo que esa noche demostraría que todo tenía una explicación. Esperamos juntos. A las 2:30, comenzaron las botas. El subteniente sonrió. Dijo que seguramente era el eco de algún vehículo. Pero conforme pasaban los segundos, su expresión cambió. Porque el sonido estaba claramente dentro del edificio. Subimos los tres. Las botas seguían marchando. Al llegar al segundo piso, se detuvieron de golpe. El subteniente caminó hasta el final del pasillo. Miró la puerta de la habitación número 12. Después regresó sin decir una sola palabra. Nunca volvió a acompañarnos. Unos días después nos enteramos de que había solicitado su cambio de unidad. Antes de irse habló conmigo. Solo me dijo una frase. Hay cosas que es mejor no intentar entender. Años después conocí a un militar retirado que había estado destinado en ese mismo cuartel mucho tiempo atrás. Le pregunté si alguna vez había escuchado las famosas botas. Me respondió que sí. Luego me contó que décadas antes un grupo completo de soldados había dormido en aquella habitación la noche anterior a partir hacia una misión. Ninguno regresó. No sé si esa historia sea cierta. Tampoco sé si tenga relación con lo que escuchábamos. Lo único que puedo asegurar es que las botas nunca dejaron de marchar. Y que, desde entonces, cada vez que escucho un grupo de soldados desfilando, por un instante vuelvo a sentir que estoy en aquel viejo pasillo, esperando que, en cualquier momento, la marcha vuelva a comenzar.